titulada Terapia Ocupacional en la Escuela Pública Valenciana y que va a presentar Taiza El Toro. Ella es terapeuta ocupacional de la UEO de Elche, es diplomada en terapia ocupacional en la Universidad Miguel Hernández de Elche y cuenta con varios másters, uno en sexualidad, en neurología y neurorehabilitación, además de una amplia formación que he tenido también que abreviar y le he tenido que pedir disculpas porque el currículum era muy extenso. Actualmente es terapeuta ocupacional y directora del Centro de Desarrollo Infantil Taiza El Toro y profesora asociada en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Taiza, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, sin más dilación voy a dar paso y nada, disculpad el retraso que llevamos, pero ya sabéis que a primera hora de la mañana hemos tenido un poco de problemas técnicos. Hola, buenas. Bueno, que empiece la fiesta, porque desde hace un montón de años todas estábamos soñando con estar dentro de En Educación y esto ya ha sucedido. Así que ole por nosotras que hemos empujado hasta estar aquí. Nos vamos a dar un aplauso. ¡Hombre! Mirar, yo trabajo dentro de la Consellería de Educación junto con 5 compañeras más. Dentro de lo que se denomina, yo voy a ir haciendo así como si fuera un pasador de diapositivas, ya veréis la magia que tengo que viene Harry Potter. Entonces, yo trabajo dentro de la Consellería de Educación lo que se llama, no, anterior, la varita, ahí, unidades especializadas de orientación. Estos son un recurso, ¿vale?, que tiene la Consellería de Educación para que los centros, cuando existe un alumnado con X dificultades del aprendizaje, puedan contar con especialistas que, bueno, pues que les explican las medidas de respuesta educativas que pueden implementar, ¿vale? Como sabéis, la normativa se ha cambiado hace poquito. Estas unidades antes no existían, existía otro modelo y están en constante, pues, como reforma, modificación o mejora. Vamos allá. Ahí, vale, somos 6 sedes. En un principio, que esto empieza hace 4 años, estas 6 sedes estaban especializadas en un ámbito específico. Por ejemplo, en Alicante estaban especializados en convivencia y conducta y en diversidad e igualdad. Tenemos Denia, que es dificultades específicas del aprendizaje y TDAH, Valencia con autismo, Elche, que es donde estoy yo, sensorial, pues déficits visuales y auditivos, Xàtiva a altas capacidades y discapacidad intelectual y, por último, Castellón con dificultades motoras. Entonces, como yo les decía, en un principio se hacen estas 6 sedes especializando a los equipos que están en cada una de estas sedes en una temática. Entonces, de repente, un colegio de Valencia tenía un alumnado con déficit auditivo, iba la gente de Elche a dar asesoramiento, porque en Elche estaba el profesional que estaba más especializado. Y esto ahora se está intentando cambiar, que sigan estas 6 sedes, pero que en cada sede haya un poquito de cada ámbito. Así, si hay una alumna en Alicante con autismo, pues va el especialista o la especialista en autismo de Alicante. Las terapeutas ocupacionales estamos en cada una de estas sedes y trabajamos en nuestro territorio. O sea, yo no puedo atender a alguien de Alicante, sino de mi territorio de Elche. Vamos a la siguiente. Voy a dividir esta presentación en 3 partes. La primera es cómo se activa a una terapeuta ocupacional. Y esto puede ser un escape room, ¿vale? Entonces yo les engañaba a mis compañeros de sede y los encerré en mi despacho y les he hecho hacer este vídeo maravilloso con una edición 3.0 que vais a alucinar, ¿vale? Pero que yo espero que tanta Q3 sirva, aunque sea, para que ustedes entiendan cómo podemos llegar las terapeutas ocupacionales a los coles, ¿vale? Venga, adelante, proyección. Vídeo número 1. ¿Se puede? Sí, gracias. Carol, he detectado que en mi tutoría hay un niño que necesita terapia ocupacional. ¿Qué hacemos? Se lo tenemos que decir al director para que active. Nada, sin problemas. Relleno el formulario en un momento y te lo mando. Ay,
Soy la coordinadora del ámbito. Me he reunido con la familia, he observado al alumno, con el equipo de intervención y hay que activar a la terapeuta ocupacional. ¿Vale? Esto puede sonar a risa, pero esto es así, ¿vale? ¿Por qué digo que suena a risa? Voy a explicar cómo sucede todo. Ahora luego, si hay gente del colegio, no os preocupéis porque he puesto paso a paso cómo se activa la terapeuta ocupacional, ¿vale? Primero, en tutoría, el tutor, la tutora o una maestra o maestro de otras especialidades dice, a este muchacho le pasa algo. Y va con el equipo de orientación. Necesito, eso es, gracias, ¿vale? Y se coordina. Muchacha, tú has visto a este chiquillo, ya está hecho polvo, vamos a evaluarle, ¿no? Venga, mejor, gracias. Entonces, o lo evalúa, ¿vale? O dice, mira, yo por más que lo evalúe no tengo ni idea, o no sé qué medidas le podemos dar. Vamos a llamar a la UEO, ¿vale? Entonces, siguiente. La dirección es la que tiene que entrar en el formulario web y describir el caso. Y tiene que elegir un ámbito, ¿vale? Y tiene que elegirlo según la discapacidad que tenga o los riesgos, las sospechas que el equipo piense que puede haber, ¿vale? Siguiente. Vale, entonces estos son los ámbitos y el siguiente punto. Una vez que nos llega la activación al ámbito, se elige a la chica que habéis visto, a la persona coordinadora del caso. Vamos a imaginarnos dos supuestos. Uno, un colegio que tiene súper claro, por ejemplo, tiene problemas de alimentación y dice, necesitamos a la terapeuta ocupacional de la UEO, ¿vale? Entonces, en su descripción, la dirección ha dicho, necesitamos el asesoramiento de la terapeuta ocupacional de la UEO por problemas de alimentación en esta alumna o en este alumno. Pero a lo mejor el colegio no tiene claro qué profesional le puede ayudar. Entonces, simplemente describe las dificultades en la solicitud y entonces cuando a la persona coordinadora le llega el caso, dice, si es el caso primero en el que era de alimentación y que era súper claro la terapeuta ocupacional, la coordinadora va con la terapeuta ocupacional al colegio. Pero en el segundo caso en el que no se ha dicho que sea necesaria la terapia ocupacional, va la persona coordinadora y, como decía mi compañera, observa al alumnado, habla con el equipo, habla con la familia y dice, aquí hace falta que me traiga yo a mi chica. Entonces, en la segunda visita me voy yo con ella y acabamos de resolver cuáles son las medidas que necesita ese alumnado. Vamos a ir pasando diapos, ¿vale? La persona coordinadora del caso, siguiente. Va la primera visita, la segunda visita va a la TO, ¿vale? Y ahora vamos a ir viendo cómo tienen que hacer los calls para que nosotras lleguemos. Hay que ir a Google. Yo os puedo decir una página web y mañana se os olvida. Entonces tú dices, UEO, Comunidad Valenciana, ¿vale? Siguiente paso. Se te abre esto. Entonces ahí clarísimamente pone activación y consultas a la UEO, pincha. ¿Vale? Vamos a lo que está en rojo, no a lo que está en negro. Pincháis ahí, activación de la UEO o consultas a la UEO. No, activación, ¿vale? Me activáis como si fuera un botón. ¡Pum! Activación. Siguiente, formulario de activación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Aquí nos puede entrar la duda con módulo Ítaca Previt. Porque existe de los 6 ámbitos, un ámbito que no se activa con el formulario, sino que es a través de inspección, que es el ámbito de convivencia y conducta. Son chavales que a lo mejor han agredido a un compañero, vienen con una pistola o se quieren suicidar. O sea, son cosas muy graves, ¿vale? Entonces, ahí tienen que haber otras medidas para que la cosa no se vaya de madre, ¿de acuerdo? Pero el resto, como os estoy diciendo, ¿vale? Con activación de la UEO, formulario de activación de la UEO, se elige el ámbito, etcétera, etcétera. Siguiente. ¿Qué hace la terapeuta ocupacional cuando va? Esto es súper importante y yo os quiero dejar claro que esto es como mi experiencia y quizás mis compañeras pueden que hagan unas cosas y otras no. ¿Yo qué recomiendo? Pues que lleguemos y observemos al alumnado el máximo tiempo posible.
en diferentes entornos, porque hay veces que nosotros tenemos que recetar medidas de respuesta educativa para el aula, pensando que como no le hemos visto que tenga ciertos recursos que se entienden que necesitan en el aula, como no lo hemos visto en el aula, pues pensamos que no las tiene. Pero luego lo vemos en el patio o lo vemos bajando del autobús o en otros momentos decimos, sí que lo tiene, pero por algún motivo no lo está haciendo aquí. Entonces es interesante que lo veamos, entrar al centro, en el aula, en el almuerzo y lo más importante, el patio. El patio es un aula más. Como terapeutas ocupacionales eso lo tenemos claro y los centros educativos cada vez más y los equipos, pero no siempre es fácil entender que en el patio tenemos ahí un arma más para potenciar la inclusión. Muy importante, la coordinación con el equipo. ¿Por qué? Tú dices, este alumno necesita esto, tú vas como terapeuta ocupacional, porque tú eres la mejor, tú te has formado un montón, y tú dices, este niño lo que necesita es esto, esto y esto. Te tienes que bajar. A lo mejor tú tienes toda la razón del mundo y lo que necesita esa alumna y ese alumno es exactamente eso, pero no se trata de eso, se trata de identificar en qué punto está el equipo que acompaña a ese alumnado. Si están preparados para ver la necesidad que tú has visto, si están quemados, si están animados, si el equipo directivo les acompaña o no. Entonces tú tienes que, en esa coordinación del equipo, conocer en qué punto está cada componente del equipo educativo, del equipo docente, ¿vale? Y entonces tú le puedes decir, a ver, venga, ¿qué habéis probado? ¿Qué os ha venido bien? ¿Qué os ha venido regulinchi? Yo lo veo como tú, yo pondría esto. Entonces, en esa coordinación de equipo vais negociando lo que pueden ser tus propuestas para ayudar a esa alumna y ese alumno. Y por último, ¿cómo no?, formar parte de esas coordinaciones la familia, ¿vale? Ver en qué punto están, porque muchas veces cuando voy a los coles, a mí me hace mucha gracia porque siempre me dicen, la familia no colabora, ¿vale? Y yo digo, check, ¿no? Porque nunca colaboran, son personas muy desbordadas, nunca o casi nunca. ¿Por qué? Porque tener un hijo, yo solo tengo una y es por algo, yo ya probé la experiencia, yo no me aventuro más. Entonces, con un hijo ya la vida se te hace imposible. Cuando tienes un hijo con discapacidad, no sé, me parecen superheroínas y superheroínos y superhéroes, y por supuesto es muy difícil contar con ellos. Tenemos que tener en cuenta que eso siempre va a pasar o casi siempre va a pasar, y cuando no pasa lo celebramos, decimos, jolín, tenemos además esta ayuda. Pero en el entorno educativo somos nosotras y nosotros los que tenemos que dar el callo y apoyarles en la medida de lo posible, ¿vale? Entonces contamos con la familia, hablamos de todo lo que nosotras pensamos que le puede venir bien y cómo ellos nos pueden ayudar. ¿Y sabéis qué hacemos con todo eso? Un acta, un informe, un papelunchi que enviamos, firmado, y ya está. Porque siempre me dicen, ¿pero cuándo vienes? ¿Qué sala te preparo? No, nosotras no hacemos... Mirad, os he puesto un dibujo para que... Dale ahí, al siguiente y al siguiente, ¿vale? Para que se nos meta en la cabeza. Y yo pienso que hoy por hoy hemos conseguido dar un paso dentro de educación, y aunque no sea lo que nosotras queremos, ahora mismo está bien, ¿vale? No intervenimos con el niño, pero tenemos que ver en qué funciones de las que tenemos como terapeutas ocupacional sí que deberíamos de intervenir, ¿vale? Que en una parte de la ponencia os voy a compartir cuál es mi opinión tras los aprendizajes de estos 2 cursos. Mandamos ese papel y tenemos, junto con la coordinadora del caso, una comunicación fluida con el centro para ir chequeando qué es lo que se ha podido implementar, qué es lo que se ha llevado a cabo. Y pues mira, tú podrás asesorar con las mejores de las intenciones, pero luego no tiene por qué funcionar, ¿vale? Entonces, humildemente, pues se valora y se van pues tomando diferentes decisiones, ¿vale? Vamos con las funciones, vamos allá. Os voy a explicar, ¿sabéis lo que es en terapia ocupacional, lo de repetir sin repetir? ¿No? Para ir machacar al chiquillo, a la chiquilla, pero sin que se aburra, pues eso es lo que voy a hacer con vosotros, ¿vale? Volver a la infancia. Voy a explicaros las funciones de 2 maneras. Una con las palabras de mis compañeras y mis compañeros con los que he trabajado, y otras a través de la normativa
que aunque puede sonar muy aburrido, vamos a intentar que no lo sea. Vamos con el vídeo 2. Bueno, en mi caso soy asesor de TDAH y he activado terapia ocupacional, sobre todo en los casos donde había trastorno de conducta asociado a TDAH. Vale. Yo vengo del entorno clínico, ¿vale? Y en el entorno clínico, el niño que no venía por autismo, me venía por TDAH, o con las dos cosas, ¿vale? Y ahora de repente yo entro en educación y me dicen que las terapeutas ocupacionales, ¿qué hacemos con la gente con TDAH? Y yo, ¿a quién tengo que matar primero? ¿Qué pasa? Que luego te encuentras con gente maravillosa, con los compis, ¿no? Han sido casos... Momento. Él me decía, no, es que tengo un niño súper disruptivo y le he recomendado estos fidgets, pero aún así no se regula, vente conmigo, ¿no? Y veíamos cómo a lo mejor el elemento regulador no era un fidget, una pelota o un TheraBand, porque eso son medidas de nivel 4, ¿vale? Y antes de las de nivel 4, que son las más específicas, pues podemos hacer las de 3 y la de 2. Y a través de rutinas, dentro de la rutina escolar, rutinas que implicaran a todo el grupo clase, veíamos cómo ese peque podía ir aflojando. Y también dentro de las medidas específicas de nivel 4, sorpresa, el patio. Los niños con TDAH desfasan en el patio, porque hay que acompañarles muchas veces, a otras veces no a todos, en saber elegir qué actividades, qué compañeros le pueden servir durante esa rutina que es más de desconexión para que se regulen. O incluso, mira, haz el cabra loca, pero los últimos 5 minutos esta persona se va a encargar de hacerte esta rutina para bajar tu nivel de alerta, tu nivel de actividad, ¿de acuerdo? Y solo con eso, pues ya hemos ido metiendo cositas en TDAH que han venido muy guay. Luego, muchas veces hay chavales y chavalas que están diagnosticadas de TDAH y a lo mejor lo que hay detrás es un trauma no resuelto, ¿no? ¿Qué hacen la gente, o los chiquillos y las chiquillas que no están bien en casa, pues, o porque hay maltrato, o porque hay una situación económica complicada, por lo que sea, pues o que están súper desconectados de la vida, yo paso de todo sin planteárselo, o que están muy activos de esa ansiedad que llevan dentro y que están somatizando. Entonces, es probable que desde afuera veamos TDAH, pero que no haya ese diagnóstico. Y he tenido la suerte este año de poder dar pautas de regulación a ese tipo de alumnado con o sin la etiqueta de TDAH. Vamos al vídeo 3. De asesoramiento en tareas, por ejemplo, relacionadas con la alimentación, las de regulación sensorial, higiene, de juego, a nivel de adaptaciones de mobiliario, de espacios. Hola, soy María. Volvemos con Ana. Ana es coordinadora de discapacidad intelectual. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos? Taiza 20, porque hay un niño que necesita integración sensorial. Siempre dicen eso, o estrategias sensoriales. Vamos al aula, era un aula hueco en uno de estos casos, y ¿qué veíamos? Pues que le podíamos dar estrategias de regulación sensorial, pero antes teníamos que rediseñar ese aula hueco, ¿vale? Cuando tú entras a un aula de educación especial, es evidente que el entorno te tiene que decir, aquí se hace la asamblea, aquí el trabajo en mesa, este es el espacio de regulación. En todas las aulas, pero en una específica más, ¿vale? Entonces, teníamos que rediseñar el espacio y ese fue el asesoramiento primero que hicimos. Las rutinas. En un aula hueco, muchas veces intentamos hacer el funcionamiento de la escuela ordinaria en la específica. Eso se llama normalizar. Es decir, esto es lo normal. Nuestro objetivo con el alumnado con discapacidad tiene que ser que hagan lo mismo que la gente normal. Pues no, a lo mejor lo beneficioso es empezar el día con un paseo o con una asamblea, pero que sea motora,
o con un circuito motor en el que nos digamos buenos días sentados en una pelota. Vamos a intentar flexibilizarnos, ¿vale? Y entonces esa fue la siguiente recomendación, utilizar las diferentes rutinas que tenían a lo largo del día para que la propia rutina regulara no solo a nuestro alumnado objetivo, sino a todo el grupo clase. Y ya por último, se pudo dotar de estrategias específicas de regulación el rincón que tenían de regulación. ¿Vale? Esto con Ana de discapacidad intelectual. Vamos a ver a María, que es fisioterapeuta, ya no está en la UEO, pero es una máquina, y digo, María, tú tienes que contar cosas. Hola, soy María, fisioterapeuta educativa de la provincia de Alicante. Me gustaría hablaros de la figura de la terapia ocupacional dentro de los centros educativos. Me parece una figura imprescindible que no ha estado presente durante muchísimos años, con la cual podemos realizar un abordaje multidisciplinar y complementario para dar la mejor respuesta posible a nuestro alumnado, garantizando así el acceso, la participación y el aprendizaje dentro de los centros educativos. Venga, con María los fisios solo están en el ámbito motriz. ¿Qué hacemos? Pues ella me decía, mira Taisa, hay una niña que no tiene acceso a los materiales por sus limitaciones motrices, a los accesos de los materiales curriculares. Y además, pues de estos productos de apoyo que como oficio quiero hacer conjunto contigo, queremos evaluar el patio porque tumbaban a la peque, los niños alrededor estaban súper felices de jugar con ellas, pero queríamos que fuera un juego del interés de esta alumna. Y a mí me llamó mucho la atención cuando entré en la UEO, como antes hablaba la compañera de Aragón, y yo creo que ese conflicto entre las profesiones más cercanas lo vamos a tener no por las profesiones, sino por las personas. Hay personas con más ego y dicen, hostia, que está bien a quitarme el puesto. Y, pues, muchachos, si eres funcionario de carrera, ¿quién te va a quitar nada? ¿No? Pero esto pasa, ¿no? Y mi experiencia es que dentro de la UEO, esos profesionales que yo pensaba por experiencias anteriores que iba a tener más conflictos, han sido los que más conocían nuestra profesión y los que más están empujando con nosotras, como son las fisioterapeutas o como pueden ser las educadoras sociales, que si conocéis su profesión, muchas veces tenemos funciones que se solapan. Pero es que esta gente es la que dice, necesitamos a la terapia ocupacional, porque es la que nos va a quitar la faena, la que va a ayudar al alumnado y nos va a quitar faena y vamos a poder seguir avanzando. Y por eso yo tenía en mi corazoncito pues que María estuviera ahí, porque creo que al final las fisios nos defienden mucho dentro de educación, aunque esto daría para otra jornada, ¿no? De qué funciones tenemos cada uno, pero bueno, hoy vamos a hablar de las cosas chachis que hacen. Siguiente vídeo. Valoramos muy positivamente el trabajo de la terapeuta ocupacional. De hecho, nos gustaría haber podido recurrir más a su intervención, pero las dificultades en las activaciones y pues el procedimiento no nos ha permitido. Yo personalmente, en lo que es la intervención que hemos tenido en un caso en Dolores, fue muy productiva, se ayudó al alumno y creemos que podría haber influido positivamente en otras activaciones. Yo creo que especialmente en conducta, nosotros que muchas veces intentamos cambiar contextos que no son funcionales para los alumnos, tienen dificultades a veces en la sensibilidad, en cómo perciben ciertas cosas, cómo podemos cambiar eso para favorecer que el contexto sea más adaptativo, más representativo de lo que necesita cada alumno. Es una colaboración que viene estupenda, que evita el sufrimiento de los alumnos en ciertas expresiones conductuales y todo el desgaste que puede conllevar a nivel de centro, en horarios y demás, pues en primer lugar por el propio alumno y luego la movilización de recursos que supone y el desgaste en horas de trabajo que puede conllevar unas expresiones que muchas veces tienen que ver con cómo se perciben ciertas cosas, y teniendo una persona que es experta en estas cosas, poder cambiar todo esto favorece mucho que el alumno se sienta más vinculado al centro y que tenga un espacio de seguridad donde puede desarrollarse como otros alumnos
que a lo mejor esas barreras no las tienen tan presentes. Vale. Con ellos dos, con el ámbito de convivencia y conducta, solo he podido llevar 2 casos, porque a principio de curso nos dijeron, solo podrán derivaros casos si el alumno tiene discapacidad. Se ha parado el ruido, porque se ha parado el mundo. Es como, la terapia ocupacional solo con discapacidad. Tenemos chavalas y chavales con trastorno de la conducta alimentaria, con enfermedades mentales graves, ¿Hola? Y bueno, ha sido muy difícil porque incluso teniendo discapacidad no nos han dejado trabajar con ellos y es lo que decía Antonio, que le hubiese gustado trabajar más. ¿Y qué hicimos? Pues me viene un chaval que no tenía familia, que le meten de repente en un centro, de acogida, es que tiene un nombre específico y yo soy una cateta y no me acuerdo. Entonces, le habían cambiado su vida de arriba a abajo de un día para otro. Entonces, él se escapaba de la residencia donde estaba para irse a un... ¿Cómo se llama donde guardan los coches cuando ya están rotos? A un desguace. Se piraba para el desguace porque conocía al hombre del desguace y se ponía a arreglar coches. Y yo dije, esta es la mía. Y creamos un taller en los patios para arreglar bicicletas, los microondas, las cafeteras, todo lo que la gente que trabajaba en el centro... Oye, y que no tienes nada roto, lo rompes y lo traes, ¿vale? Porque el chiquillo necesita sentirse ocupacionalmente, funcional, ¿vale? No todo es perfil sensorial, no todo es actividades curriculares. Mira, lo primero es el vínculo, lo segundo, sentirnos útiles, ¿vale? Y así empezamos a trabajar y claro, cuando tú dices esto de, oye, vamos a hacer un taller de arreglar aparatos en el patio, la gente te mira pues como lo que eres, una tía rara, ¿no? Que planteas una medida súper rara, pero luego si son valientes, te siguen el rollo y al final acaba teniendo efecto. Y otro de los casos es un chaval estaba en su tránsito de género y fue a acompañarle. Y me sentí súper afortunada de poder hacer ese trabajo con mis compañeros. Creo que nos queda un vídeo más, ¿cierto? ¿Vamos a por él? No, nos quedan 2. Vamos. Que el siguiente es muy chulo. Ya veréis lo que os cuento. He activado la figura de la terapeuta ocupacional para ayudarme con un caso de un alumno que presenta TEA. Y me gustaría conocer cuál es su perfil sensorial, porque en ocasiones se pone muy nervioso ante determinados sonidos o estímulos que se le presentan. Y me parece que es una figura que puede ayudarme bastante a tomar un buen camino y mejorar su inclusión y participación en el centro. Veréis, ¿por qué os digo que es chulo? Ella no es de TEA, del ámbito TEA. Ella es del ámbito sensorial. Vamos a un caso de un niño con hipoacusia y me dice, Taisa, no come nada, quiero que le veas y le evalúes a nivel de alimentación. Entonces yo voy y le digo, tía, yo creo que no es sordo, que tiene TEA. Me dice, no, hombre, no. Digo, ven, nos pasamos hasta la mañana en plan, esto es de TEA. No, este criterio... Está el espíritu de mi compañera aquí. Y fue súper chulo cómo aprendimos la una de la otra, ¿vale? Cómo pudimos acompañar a ese equipo y a este alumno desde perspectivas diferentes, cuando lo que a lo mejor hizo que fuera la terapeuta ocupacional fue la alimentación y pudimos intervenir en el patio. Claro, era un niño que no jugaba con nadie, venían los niños a jugar con él, a ayudarle y no tenían ningún tipo de interés en esas manos que pertenecían a un cuerpo y no a una persona con la que poder interactuar, ¿no? Fue muy, muy chulo. Venga, vamos a por el último. Yo como trabajadora social he activado la terapia ocupacional para el Centro de Educación Especial, para ayudar a niños desregulados con el perfil sensorial y también en temas de educación afectivo-sexual. Yo soy educadora social y al igual que mi compañera he activado la terapia ocupacional para atender a niños que están matriculados en institutos de educación secundaria o en la unidad educativa terapéutica en temas de educación afectivo-sexual. Y yo como educadora social he activado la terapeuta ocupacional
para trabajar con alumnado con movilidad reducida o otros que tenían problemas de hábitos de higiene. Oh, yeah. Vale, pues estas son las compañeras del ámbito socioeducativo. Si vamos a esta diapositiva vais a ver el decreto 95/2023. A ver, si clic, ahí, ahí. Que son las que regulan las funciones y el funcionamiento de las unidades educativas, terapéuticas y los hospitales de día, donde se considera que como profesional externo a esas unidades se puede contar con la ayuda de las terapeutas ocupacionales. A estas unidades, y es que es muy, muy interesante, va el alumnado con graves problemas de salud mental, ¿vale? Y la educadora social que está en ese centro cuenta muchísimo con nosotras pues para lo que son las ocupaciones. Son gente que no tiene ganas de ir al instituto. Allí no se trata de sumar, de aprender geografía, de aprender nada, sino de tener ganas por vivir y hacer algo. Y ahí las ocupaciones es donde más significado tienen. Y acompañar al equipo y al alumnado que hay ahí es imprescindible, ¿no? Entonces está muy guay que conozcamos esta normativa y qué cositas podemos hacer. Y ahora os digo lo que dice el resto de normativas, ¿vale? Siguiente diapo de la resolución del 14 de noviembre. Las barreras, a veces las barreras, las barreras nunca es del alumnado, siempre es del entorno. Entonces nosotros vamos y podemos asesorar sobre las barreras. Siguiente. Nosotras podemos asesorar a las orientadoras en la evaluación socio-psicopedagógica en aquellas funciones que son propias de nuestra profesión, como puede ser la autonomía, como puede ser la lectoescritura, que a veces sorprende que trabajemos en la lectoescritura, en las habilidades visuales. Vamos a ver lo que nos dice mi compañera Rosa, que es orientadora de un centro ordinario. Vamos a ver el vídeo donde ella nos lo cuenta. Buenos días, con este pequeño vídeo quería agradecer la intervención de la terapeuta ocupacional, en nuestro caso en alumnos con discapacidad motriz sobre todo, también en algún caso TEA, nos ayuda a entender pues la importancia de la integración sensorial y sobre todo en alumnado con discapacidad motriz nos ha ayudado a entender cómo funcionan diferentes zonas del cerebro y cómo cuando están afectadas pues el alumnado pues tienen muchas más dificultades para centrar la atención, para aprender procesos como la lectura, la escritura y por ello necesitamos también estimular, por ejemplo a través de actividades de percepción visual, porque mucho alumnado puede también tener una hipotonía física que también estaba en los ojos, lo cual no habíamos advertido hasta ese momento, o a través de un trabajo muy importante del esquema corporal, que también nos damos cuenta de que no estábamos interviniendo de manera más constante y todos estos aspectos nos ayuda a realizar una mejor intervención con nuestros niños y niñas. Gracias. Es muy chulo que los orientadores digan estas cosas porque significa que el trabajo que hemos podido hacer ha sido útil. Uno de los casos fue, tengo una alumna que por más que le hemos puesto recursos, tanto personales como medidas, pues adaptando las actividades, el entorno, etcétera, no consigue adquirir la lectoescritura, ¿vale? Y entonces evaluamos el esquema corporal, evaluamos sus habilidades prácticas porque la fisio decía, creo que tiene dispraxia ideatoria o apraxia y que venga la terapeuta ocupacional y que nos ayude a identificar si sí o si no. Entonces fuimos descartando esquema, lateralidad, la dispraxia. Hicimos un barrido, nosotras no podemos como terapeutas ocupacional hacer tratamiento de habilidades visuales, pero sí que podemos hacer un barrido, una evaluación informal y eso es lo que asesoramos a la orientadora, que hiciera esa evaluación de seguimiento visual, movimiento sacádico, varias cosas y descartamos todo y lo que vimos simplemente junto con la persona orientadora de la UEO era que tenía un procesamiento lento de la información. Y esto es muy guay, porque ya sabíamos simplemente que lo que estaba haciendo el cole
era lo que necesitaba y que la PEC estaba en el punto donde tenía que estar, que necesitaba más tiempo, ¿no? Y que no había ningún otro problema. Vamos a la siguiente diapo. Vale, esto es por lo que más nos llaman, por la alimentación, por temas de higiene, como ha dicho mi compañera educadora. Tenemos casos graves o por la discapacidad o por otros problemas de alumnado que tiene dificultades en su higiene. Siguiente. Productos de apoyo, como hablábamos con la fisioterapeuta. Siguiente. Perfiles sensoriales, que esto es por lo que más nos llaman, ¿vale? Y yo creo que tenemos que hablar ya no tanto de perfil sensorial, sino de estrategias de regulación, ¿vale? Pero bueno, esto nos ayuda a que los profesionales de los centros identifiquen nuestra necesidad, entonces tampoco está tan mal, ¿eh? Vamos. Esto yo creo que es lo que más nos hemos dedicado estos 2 cursos, que es elaborar materiales para que nos entiendan. Voy a pedir entrar en este Padlet, que, bueno, está feo. Si a la mayoría de vosotras os conozco, ¿no? En el Instagram lo tengo y es totalmente gratuito. Vamos a entrar, sí. A ver si salta. Vais a ver, mirad, ¿esto para qué lo hago? Cuando muchas veces iba, veía que me decían, es que la alumna no tiene interés en las actividades curriculares. Entonces, yo decía, ya, es que no es el reto justo. Desde terapia ocupacional sabemos que nosotros tenemos que proponer para el aprendizaje una actividad suficientemente difícil para que suponga un reto, pero suficientemente fácil para ir superándola poco a poco, ¿vale? Y esto, una maestra o un maestro a lo mejor no tiene por qué saber cómo graduar el entorno, o sí, a lo mejor tiene esa habilidad, como decía antes María, con el nivelaje, pero todavía esto, hay muchos centros que ya lo están llevando a cabo y otros que les resulta difícil. Aquí en columnas todavía me sigo grabando, sigo editando, sigo subiendo, ¿vale? Pero principalmente habilidades de cálculo. Si bajas, por ejemplo, ahí, eso es, gracias, ¿vale? Ahí vais a ver propuestas de actividades de la edición, del mismo tipo de edición que habéis visto los vídeos. Algún día Netflix me llamará porque edito súper bien. Por ahora no me ha llamado, no entiendo. Y entonces ahí, actividad por actividad, yo explico el concepto, pues conocer los números, hacer las sumas, hacer las restas, ordenar de mayor a menor, pero dentro digo, para hacerlo más fácil y más difícil, y de esa manera ayudar a los docentes a ajustar la dificultad de la actividad. Vamos al de lengua. Ahí también, bueno, tenéis Mate B, lengua, debajo de lengua tenéis también un montón de actividades, podéis encontrar la guía, que son más de 100 actividades para trabajar los prerequisitos de la lectura y la escritura. Y vamos a LEA, la educación afectivo-sexual, somos sanitarias. Entonces, en la escuela hoy en día la normativa dice que la educación afectivo-sexual tiene que ser transversal, pero la realidad es que no está. La realidad es que no está. Y chicas y chicos, aquí todos somos seres sexuados, entonces por mucho que no hablemos, no dejamos de tener una identidad, una orientación y unas necesidades. Y nos están llamando muchísimo a las terapeutas ocupacionales porque tenemos alumnado que exploran sus genitales dentro del aula, que abusan de otros compañeros en el entorno de la intimidad. Vamos a la página 3, que este es un recurso súper sencillo con propuestas de actividades para llevar al aula o con vuestros hijos, etcétera. Hablar de intimidad, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué no? Hablar de consentimiento, ¿de acuerdo? De la diversidad familiar, etcétera. Esto lo tenemos que hablar y lo tiene que hablar alguien y ahora mismo nos está tocando a nosotras, ¿vale? Volvemos atrás al Padlet. Luego tenemos cultura, tenemos ciudadanía, donde las actividades son propias de la Comunidad Valenciana. Yo que soy valenciana de toda la vida, pues dicho, pues vamos a hacer actividades propias de nuestra tierra, de la terreta, hombre. Luego, de integración sensorial, ahí yo he metido guías que tengo desde hace un montón de años, pero la última... ¡No, esa no! ¿Vale? Ahí... La última ha sido espectacular este año, ¿vale? Porque la hemos hecho, la última, ahí, estrategias de regulación, súper chulo porque hemos hecho un llavero
¿sabéis lo que es la tirafrase del antiguo sistema PEX? Que es así recto, ¿no? Y hemos hecho esto. Esto está pensado para centros de educación especial, porque surgió la necesidad en uno y lo estamos utilizando en todos lados, ¿vale? Entonces, bájame, que estaba chulo donde me lo habías puesto. Ahí, ¿vale? Hay circuitos meramente propioceptivos, circuitos vestibulares, actividades de regulación. Entonces, los hemos impreso y hemos hecho un llavero y lo colgamos en la zona donde podemos ir con nuestro alumnado que en ese momento tiene una situación crítica y ofrecerle o un circuito o una actividad regulatoria. Y está siendo súper útil. Venga, vamos de nuevo al Padlet, que os voy a taladrar la cabeza si sigo así. Y ya lo último. Os voy a reconocer que cuando Charo ha dicho esta mañana, el año que viene van a estar en los centros de educación especial, yo venía súper guapa y me he puesto a llorar. Digo, esta mujer me ha hecho llorar, se me ha caído todo el maquillaje que yo llevaba. Pues claro que sí, chicas. Y luego os voy a hacer la reflexión, ¿vale? Pero ahora aprovecho y ahí tenéis como lo que yo creo que podríamos hacer las terapeutas ocupacionales en los centros de educación especial, porque me activaban por unos motivos y luego yo me sentaba con el equipo y yo decía, me has llamado por integración sensorial, pero te das cuenta de que saliendo a pasear por la mañana, tú lo tienes más regulado a la hora de la asamblea. ¿Eso qué es? Eso es integración sensorial. Eso es adaptar el entorno, eso se llama ocupación. ¿Me explico? Entonces, hablando con ellos, pudimos hacer ese cuadro, ¿vale? Y si seguís para abajo, vais a encontrar guías, como la que va a presentar aquí el colegio hoy, de lo que hace la terapia ocupacional en la escuela. Tenéis las normativas, etcétera, y los patios, los descansos activos y todo. ¿Vale? Venga, para terminar, sigo con la presentación, que tengo a los de arriba ya echando humo. Venga, siguiente. Esto lo llevamos flojo, ¿vale? Yo creo que universidades, el Colegio de Terapia Ocupacional y la Consellería se tiene que poner las pilas. Tío, estamos siendo la luz, tío, no de España, que Canarias, País Vasco y nosotros somos los únicos que tienen terapia ocupacional de manera tan formal y estructurada. A nivel europeo y a nivel mundial, ¿vale? Estamos haciendo en la Comunidad Valenciana lo que se dice científicamente que tenemos que hacer. Y la terapia ocupacional no está escribiendo sobre lo que estamos haciendo, sobre todas las cosas que se están consiguiendo. Ahí yo creo que vamos flojos y nos tenemos que poner las pilas. Yo, la primera. Vamos. Siguiente. Y el último punto de la resolución que explica nuestras funciones dice, y todas aquellas funciones que tiene la profesión, ¿vale? Y yo ahí aprovecho para decir, bueno, pues vamos a meter los patios y vamos a meter la educación afectivo-sexual, que ya os lo he hablado, y es en este punto de la resolución donde yo creo que hay que destacarlo. Para finalizar, vamos a hablar de las propuestas que yo creo que deberíamos de reflexionar después del trabajo en estos dos cursos. Vamos a la siguiente y a la siguiente. Muy bien. Ahora mismo, como les decía antes, no nos pueden activar todos los ámbitos. Siguiente. Entonces, ¿por qué creo que es importante que desde Convivencia y Conducta, Diversidad e Igualdad se nos active? Hace poco, en el congreso que tuvimos de terapia ocupacional en Zaragoza, se habló de cómo las personas que tenían traumas no resueltos tenían un perfil sensorial que no era funcional, ¿vale? Cómo las experiencias que tú vives a lo largo de tu vida influyen en tu perfil sensorial. Luego el perfil ocupacional, como os decía, lo de vamos a hacer un taller de arreglar bicicletas o cacharros, ¿vale? Y utilizar los patios como regulación, entre otras muchas cosas que podemos hacer en chavales con dificultades en su salud mental y demás. Vamos con el siguiente. Aquí, pues en TDAH, como ya he comentado antes, en dificultades específicas del aprendizaje, pues es que habilidades motoras tanto finas, gruesas, visuales perceptivas, praxias, cuántas cosas no podemos aportar al alumnado y a los profesionales. Sí. Y aquí me paro. Y me pongo seria. Me voy a poner ahí que impongo más. Va. Mirar. Oye, también para aguantarme, porque esto es muy grave. Tenemos un montón de alumnado que no come, tanto porque tenga autismo
como otros diagnósticos. Y gracias a Dios hemos entrado en las UEO y están siendo atendidos por las terapeutas ocupacionales. Pero esto no es real. La realidad es que tenemos a maestras, a educadoras y a orientadoras dándoles de comer, porque es lo único que a lo mejor van a comer en el día, y lo están haciendo apoyando a las familias. O sea que tenemos a profesionales sin cualificar, profesionales que no tienen formación, asumiendo una responsabilidad que no les corresponde, son profesionales educativos y no sanitarios, hablamos de un problema de salud, y que se están yendo a sus casas con muchísima ansiedad y con un problema, como digo, que no les corresponde. Nosotras llegamos, evaluamos los casos y damos una hoja de receta. Esto es lo que tú tienes que hacer. Cuando sabemos que en la clínica, las terapeutas ocupacionales tardamos meses en avanzar. Entonces, no creo que sea la Consellería de Educación quien tenga que asumir esta responsabilidad, pero sí que tenemos que trabajar conjuntamente con la Consellería de Sanidad. ¿Por qué? Porque el problema, este tipo de dificultades, se ve fácilmente en la escuela. Tú ves que los niños no almuerzan, tú ves que los niños no comen. Las monitoras de comedor que se van a su casa tirándose de los pelos, porque no saben qué hacer. Esto es serio. ¿Vale? Entonces, obvio que la Consellería de Educación, obvio que los profesionales docentes y educativos pueden ayudar a identificar. Hagamos un protocolo de detección en las aulas, en los centros, hagámoslo. Y también hagamos un protocolo de intervención de las terapeutas ocupacionales. Si seguimos en la UEO y solo podemos asesorar, que al menos en casos tan graves como niñas que solo comen un triturado de fruta al día, y se lo tiene que dar su educadora social, María José, pues esos casos que nos lleguen y que nos dejen intervenir físicamente, personalmente, con ese alumnado. Casos como a un alumno que solo come 2 paquetes de papas fritas al día y que su madre le deja que se lo coma donde quiera porque tiene miedo de que si le dice solo se come en la mesa, deje de comer esos 2 paquetes de papas, niños que están siendo hospitalizados por desnutrición, nos tienen que dejar intervenir con esa gente. O si no, tienen que mirar de otra manera, porque lo que no puede ser es que profesionales de la educación estén asumiendo una responsabilidad que no les corresponde. Y después de ponerme tan seria, vamos a la siguiente diapositiva, que os libráis de mí en nada. Vale, vamos con la chic y chic, y así termino todo. Siguientes propuestas: asesoramiento de terapia ocupacional sin terapeutas ocupacionales en los centros. Yo creo que eso hay que replanteárselo. Si las UEO son el mejor sitio para estar la terapia ocupacional, ahora mismo en el que en los centros no estamos. Cuando estemos en los centros yo creo que podremos asesorar, pero ahora mismo, pues como decían antes, pues se empieza por donde se puede empezar, y una vez que la experiencia nos ha dicho que quizás haya otras opciones mejores, pues tenemos que valorarla. Pienso que podemos estar ahora mismo en los centros y no tanto asesorando, porque cuando vamos nadie puede llevar a cabo nuestras medidas la mayoría de las veces porque no están formados en terapia ocupacional, ¿vale? Hacen lo que pueden y está súper bien, pero vamos a intentar ir a algo más profesional. Centros de recursos, comunidades especializadas de orientación. No sé si ustedes lo saben, pero los centros de educación especial también trabajan como UEO. Hay casos que llegan a la UEO, llegan a los ámbitos y el ámbito dice: yo creo que quien va a asesorar súper bien va a ser la gente, los profesionales del centro de educación especial. Y entonces ellos trabajan como centro de recursos, que se dice. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando un caso llega al centro de recursos está prohibido que la terapeuta ocupacional vaya. ¿No son alumnos de la Generalitat? ¿No son alumnos de la Consellería? ¿Por qué esa discriminación? Esto pasa. Y por último, ahora mismo me vienen y me detienen y no vuelvo más a la UEO, no se preocupen. Y las terapeutas ocupacionales deberíamos estar mínimo en los centros de educación especial. ¿Por qué? Porque cuando nos activen como centro de recursos, estaríamos como parte del equipo y por tanto asesoraríamos a todos los alumnos, pero sobre todo porque ahora mismo creo que tiene más sentido que trabajemos. Yo, ¿qué es lo que quiero? Que estemos en los centros en las escuelas infantiles, en primaria, en secundaria, en ordinaria y en específica, eso está claro, pero viendo que si no se van a ampliar más plazas, vamos a empezar por los centros de educación especial, porque vamos a trabajar con el alumnado que más nos necesita, con los profesionales que ya saben
lo que hacemos y entienden nuestras funciones, pero sobre todo porque vamos a seguir pudiendo realizar las funciones que ya hacemos en las unidades especializadas de orientación. Y ya está. Muchas gracias.